Vamos a continuar ahora para corroborar que la parte teórica fue entendida. Vamos a hacer un ejercicio simple que estoy seguro se grabará para ustedes y que entonces ya comprenderán lo que es la representación de una recta. Dijimos que la representación de una recta está dada por una fórmula que conocemos como y igual mx más b. Esta, dijimos, es la forma de una ecuación de primer grado, por eso me representa una recta, en la cual m, dijimos, es su pendiente, b es la distancia de la ordenada al origen, o sea, el punto donde se corta el eje de las Y. Esta entonces se conoce como la forma o fórmula de una ecuación simplificada de la recta. Vamos a tratar de hacer un ejercicio en el que apliquemos esta forma y con ella pueda yo construir la recta. Si dijéramos y igual 5x más 7, quiere decir que con esto yo puedo encontrar una recta, ¿cierto? Y si pongo yo 3y igual 5x más 7, observen, es diferente el coeficiente de la y. Con esta pregunto, ¿también podré construir una recta? Sí. Claro que sí, porque el valor del coeficiente no me determina la variación en la ecuación, sino lo que me determina la variación puede ser el exponente. Y en este caso, siempre que tenga estos elementos, o inclusive alguno de ellos ausente, me representará una recta. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo digo, con esta expresión voy a construir una recta? Haría lo siguiente. Voy a transformar los valores de esta para encontrar los puntos de x y de y que me permitan construir la recta como lo mencionábamos en las generalidades. Por ejemplo, si yo digo, si x es igual con 0 en esa expresión, ¿qué pasaría? 3y es igual a 5 por 0 más 7. Por lo tanto, 3y sería igual con 7. ¿De dónde? Y sería igual con 7 tercios. ¿Cuánto me da 7 entre 3 ahí en su calculadora? Y es igual a 2.33. Esto quiere decir que este punto yo lo habré de encontrar en el plano cartesiano una vez que quiera graficar estos valores. Lo mismo que hice para x, lo trataré de hacer ahora para y. ¿Qué ocurre si en esta misma expresión ahora digo, si y es igual con 0? Ahora va a sacar el valor de x. Ahora voy a encontrar el valor de x. Entonces sería, si y es igual con 0, tendría 3 por 0 igual 5 por x más 7. Por lo tanto, voy a pasar este elemento al otro lado con su signo contrario, respetando la ley de los signos. Y entonces me quedaría 0 es igual con 5x más 7. Por lo tanto, menos 7 es igual con 5x. Por lo tanto, menos 7 quintos va a ser igual con x, de donde x va a ser igual con ¿cuánto? Menos 1.4. Menos 1.4. Así he encontrado los valores en donde la recta va a cortar al eje de las x
y el eje de las Y. Si ahora quisiera yo representar esto en forma gráfica, tendría que construir el plano cartesiano del que hablamos al principio, ¿cierto? El plano cartesiano, dijimos, son dos ejes perpendiculares entre sí con sus cuadrantes. Ya no pongo el valor de los cuadrantes porque ahora ya saben ustedes que se miden en sentido contrario a ¿qué? Por lo tanto tendríamos 1, 2, 3, 4 ya sin anotarlos. Y entonces me dice que en este plano cartesiano este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Los resultados que he obtenido me dice que esta recta corta al eje de las X en menos 1.4. Voy a cortar aquí 1, 2, 1.4 aproximadamente. Y que corta al eje de las Y en 2.3. 1, 2, 3. 2.3. Estos dos puntos de X igual a menos 1.4 y Y igual a 2.33 son los puntos que me definen la recta, puesto que para construir una recta dijimos que necesitamos ¿qué? Dos puntos, dado que una recta es, habíamos dicho, la distancia más corta que existe entre dos puntos. Si ya he definido los dos puntos, quiere decir entonces que esta recta está definida por estos dos puntos. Puede sobrepasarlos. ¿Por qué? Porque no está delimitada estrictamente a esos dos puntos. La recta puede continuar y podemos encontrar varios puntos que también la pueden definir. En ese sentido, esta recta, así como ustedes, como yo, tiene su nombre. El nombre de esta recta es, por lo tanto, 3y más 5x más 7. Y en ese sentido, tenemos la representación, la fórmula que hemos utilizado y los elementos que conforman a una recta. Tratando de comprobar lo que aquí les he explicado, ¿quién me puede decir qué es una recta? Venga, más fuerte. La distancia más corta entre dos puntos. No. Creía que era lo mismo, la distancia más corta. La unión de dos puntos. No. La distancia, perdón, dijimos más corta. ¿Sí? Es cierto. La distancia más corta que existe entre dos puntos. Listos. Si decimos la distancia que existe entre dos puntos, ¿cierto o falso? Falso, porque yo tendré aquí dos puntos y esa es la distancia entre dos puntos. Si le agrego el concepto, la distancia más corta que existe entre dos puntos, entonces estoy hablando de una línea recta. ¿Sí? Ok. Si esto entonces es cierto, ahora ya comprendimos lo que es una línea recta. ¿Qué aplicación podría tener el cálculo de una distancia que existiera entre dos puntos? Pregunto, ¿en qué lo podríamos aplicar? Perímetro. Calcular el perímetro de una figura. El cálculo del perímetro de una figura, dice su compañero. ¿Cierto? Si yo tengo una figura, en este caso rectangular, yo puedo calcular la ecuación de esta recta, ¿cierto? Si me diesen los datos. Y si tuviese esa recta, podía calcular la distancia que existe desde aquí a acá, de aquí a acá, y por lo tanto de los otros lados, y entonces podría obtener un perímetro, ¿cierto?
¿Qué otra forma, para qué otro tipo de ejercicios prácticos me podría servir el cálculo de una recta entendida como la distancia entre dos puntos? Fíjense ustedes bien. Si existiese en algún momento un punto en el que se ubicara algún centro de operaciones para algún objetivo particular, por ejemplo, en la calle donde yo vivo, en la manzana donde yo vivo, existe por aquí la panadería, un centro al cual nosotros estamos acostumbrados a ocurrir frecuentemente. Si en algún momento esta estuviese con áreas de construcción por aquí, por acá, y yo en vez de hacer este rodeo para llegar a la panadería, ¿creen ustedes que mediante el cálculo de una ecuación de una recta pudiese calcular la distancia que hay de donde yo vivo hacia la panadería? Sí. Claro que sí. Bastaría con que yo en algún momento conociese algunos de los elementos y los pudiese asociar a aquella ecuación para poder conocer y calcular esta distancia. Si en algún momento yo quisiese aplicar y llegar más rápido a este centro comercial, estarán de acuerdo conmigo en que llegaría más rápido de aquí a acá que siguiendo esta travesía. Por eso es conveniente que sepamos nosotros que la aplicación teórica o de pizarrón de las figuras geométricas son aplicables a la vida cotidiana. Siguiendo los mismos patrones, ¿creen ustedes que mediante estos cálculos y algunos puntos adicionales podría yo calcular la distancia que hay de la Tierra al Sol? Sí. Claro que sí. Bastaría con conocer cómo están orientados los planetas en un sistema que conocemos como el sistema solar y nosotros nos ubiquésemos en algún punto y a una distancia o posición del Sol poder calcular la distancia que hay siguiendo la trayectoria de una línea recta. ¿Podrían ustedes, si así se los pidiera, calcular ahora el comportamiento gráfico de una expresión distinta a esta? Por ejemplo, y igual 7x más 9. ¿Lo podrían hacer? Sí. Claro que sí. Bastaría con que nos dieran qué, o con que hiciéramos qué. ¿Quién me dice? Los valores de X. ¿Fuerte? ¿Una sustitución? ¿Fuerte? ¿O sí lo tuvo? ¿Una sustitución? ¿De qué? De los valores, las incógnitas. Sí. Bueno, también ¿Qué quiere decir su compañero? lo que podrían es sustituirlos de estos y desarrollar las ecuaciones para ver en qué parte del plano colocar los puntos. Exactamente. Lo que dicen sus compañeros es hacer lo mismo que hicimos aquí. Sustituir los valores. Si x es igual con 0, me daría el valor de y. Si y igual con 0, me daría ahora el valor de x. Pero sería una gráfica distinta. ¿Por qué? Porque sería una recta distinta, dado que tiene distintos valores. ¿Cierto? Si yo pudiese en algún momento o quisiera representar tantas rectas como quisiera, lo podría hacer sobre un mismo plano y cambiándole los valores podría obtener una recta así, otra recta así, otra recta así. Observen que todas tienen la particularidad de cortar en un mismo punto, ¿cierto? A esto se le conoce como familia de rectas. ¿Por qué familia? Porque si observan, todas son parecidas entre sí.
son de la misma familia, con la misma particularidad, incluso por el punto, pero distintas en su configuración. ¿De acuerdo?